uno están expuestos a unas temperaturas altísimas, en donde ellos tienen que estar continuamente hidratándose con su sistema de agua para no sufrir una deshidratación y sin embargo, estos pacientes sufren estas deshidrataciones tan severas. En la última carrera, los vehículos reportaban temperaturas de cabina por arriba de los 50 grados. Entonces, estar 2 horas a esa temperatura es un golpe muy fuerte para la biología del piloto. Muchísimas gracias, doctora. Y ahora sí, Gabriela, adelante. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, doctor Ruiz. Hola, Gaby. Pues como dijo Mateo, mi nombre es Gabriela Jovel, soy estudiante de noveno semestre y pues hoy estamos aquí para hablar acerca de infecciones de la mano como tema central y pues todo esto lo vamos a asociar a un caso muy importante y muy interesante que es el caso del arquero de Rayados de Monterrey, Jonathan Orozco. Entonces, primero, pues les voy a hablar un poquito de quién es él, les voy a decir un poco de su biografía. Entonces, Jonathan nació en Monterrey, que es en Nuevo León, México, el 12 de mayo de 1986. Actualmente tiene 37 años y pues ha tenido una carrera deportiva en el fútbol mexicano bastante larga. Él empezó en el año 2005, debutando en Monterrey y estuvo allí hasta el 2016. Luego fue fichado por el Santos Laguna y jugó ahí hasta el 2020. Posteriormente jugó en el Tijuana hasta inicios de este año y a mediados de este año fichó nuevamente por el Monterrey y pues es su equipo actual. También ha tenido un papel importante en la Selección Nacional de México y su debut fue en el año 2010. Entonces, ¿por qué nos fuimos con él y por qué vamos a hablar de él el día de hoy? Entonces, pues sabemos que lo que ha sufrido él en su mano no fue una lesión de un día y ya, sino que fue algo que se fue acumulando a través de su carrera deportiva, lo que pues llevó a que este reconocido arquero necesitara una intervención quirúrgica. Una de sus primeras lesiones fue en 2016, en donde tuvo un diagnóstico de una lesión parcial del ligamento escáfosemiliunar. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, doctor Ruiz nos quería contar Jonathan como su paciente, un poco más de cómo sucedió esta lesión, cómo fue su trayectoria, qué lesiones acumuló a lo largo de todo este tiempo. Sí, mira, Jonah ha estado con molestias de su muñeca, como bien lo dices, desde el 2016, en donde detectamos una lesión parcial. Esta lesión fue diagnosticada clínica y radiográficamente, donde no existía una inestabilidad del segmento escáfosemiliunar y le dimos manejo ortopédico. En esta ocasión, donde él empieza con los dolores, no lo operamos. Sí lo tuvimos que sacar de la jugada aproximadamente 6 meses, pero no fue solamente por la muñeca. Al mismo tiempo, él tiene una lesión de hombro. Entonces, se interviene artroscópicamente del hombro y él requirió estar fuera por las dos situaciones aproximadamente 6 meses. Regresa con práctica deportiva profesional, con todos estos cambios de equipo que bien comentaste, pero siempre hubo algún dolor en la carga axial de la muñeca cuando él atajaba, cuando él aterrizaba y descargaba esa energía con la mano, hasta que llega el momento en donde en uno de estos golpes que él sufre hay una sensación de mucho dolor y es cuando ya él tiene una lesión completa del escáfosemiliunar y es cuando ya necesita intervenirse. A él le hacen una reconstrucción del sistema ligamentario escáfosemiliunar, en el cual algunas técnicas requieren que dejemos un sistema de clavos en configuración de diamante. Él se opera con otro médico en el club donde está allá en Tijuana, una cirugía muy bien hecha, pero tiene una complicación. Entonces, una de las entradas de esos clavos empieza a infectarse y esto progresa para mal. Ahí observamos una de las radiografías que yo ya obtuve acá en Monterrey, pero la infección se evoluciona y hace una artritis séptica de muñeca
y también corríamos el riesgo de que él estuviera con una osteomielitis de los huesos del carpo, que creo que sí llegó a suceder, pero se controló de buena manera y a tiempo. Ok, doctor. Normalmente, pues sin las complicaciones que tuvo Jonathan, ¿cómo es la recuperación de esta intervención? Sobre todo en un atleta de alto rendimiento y pues en un portero que tiene que utilizar tanto su extremidad. El problema no fue tanto la lesión escáfosemiliunar, bueno, sí es muy importante, pero a esto se suma una infección, es una infección severa, una infección profunda, de la que tuvimos que sacarlo. O sea, tuvimos que trabajar tanto con la recuperación de la lesión carpal, como también de todo el daño de tejido blando y adherencias que se ocasionan por la infección. Entonces, hemos estado trabajando con él por algunos 5 o 6 meses aproximadamente, desde febrero, un poquito más, cuando él ya prácticamente salió de este proceso. Normalmente el atleta que tiene una lesión escáfosemiliunar no complicada, bien operada y bien recuperada, pues sí tardamos unos 6 a 7 meses en regresar a la actividad profesional. Pero con él nos hemos tardado por esta situación, por el daño y el daño, la artritis degenerativa que se genera por la infección. Ok, doctor. En estos casos, en la artritis épica del carpo, ¿qué tanta validez tiene la punción articular, pues en la mano? En el caso de Jonathan o en general. Sí, tiene mucha validez porque es una herramienta diagnóstica, hacer un estudio del celular, del líquido, hacer los conteos de células blancas y empezar a hacer los cultivos necesarios de este líquido obtenido de la muñeca. Es un valor diagnóstico muy importante. Cuando es posible hacer una punción, hay que hacerlo. Ok, doctor. ¿A él le hicieron un lavado abierto o fue por artroscopia? ¿Cómo fue ese procedimiento? A él le hicieron una limpieza abierta, una debridación muy amplia. La primera debridación que le hacen a él fue dorsal, completamente en la muñeca. Lavan, limpian, retiran todo el tejido necrótico infectado mediante una incisión dorsal de aproximadamente unos 7-8 centímetros. Y afortunadamente se dan cuenta que la reconstrucción que habían hecho todavía estaba mantenida. Entonces no se deshizo esa reconstrucción ligamentaria, que hubiera sido otro problema mayor, pero que no se tuvo. Entonces, él también tuvo sufrimiento del tejido blando, sufrimiento de la cobertura cutánea por el proceso infeccioso, y es ahí cuando llega nuevamente conmigo. Yo fui el médico que lo vio en el 2006, pero como él ya no es en el 2016, pero como él ya no estaba en la ciudad cuando se tuvo que operar la primera vez, se operó allá en Tijuana. Entonces ya regresa conmigo después del primer lavado que le hicieron. Luego, él continuaba con dolor, con molestias, y me pedía a mí una infiltración. Él quería infiltrarse ácido hialurónico para aliviar y mitigar un poco las molestias y tratar de ganar un poco de rangos de movimiento y retornar más pronto, pero no pudimos hacerlo por la sospecha de que todavía una actividad infecciosa estaba presente. Entonces tuvimos que asegurarnos de que no había actividad y de que era seguro hacer los procedimientos de infiltración para proceder con este. Entonces fue cuando lo estudiamos con resonancias, hicimos una gamografía ósea con ubiquicidina y pues la gamografía salió positiva. Entonces decidimos hacer el procedimiento artroscópico con la finalidad de tomar biopsias, de limpiar la articulación, de ayudarle un poco con las adherencias al mismo tiempo. Entonces fue lo que hicimos. Una vez entramos, tomamos muestras, biopsias, cultivos y aparte limpiamos un poquito las adherencias que había en el carpo. Salió él con una mejor movilidad, con una mejoría del dolor muy notable. Y al hacer los cultivos y las biopsias negativas para infección, empezamos a hacerle infiltraciones con ácido hialurónico. Ok, doctor. Em,
En cuanto a estas infiltraciones, ¿qué consecuencias podían traer el infiltrar intraarticularmente mientras había un proceso infeccioso activo? Acelerar el proceso infeccioso. Entonces, lo que usamos en las infiltraciones, la gran mayoría de las veces son esteroides. Entonces, recordemos que los esteroides hacen volar esas infecciones, las prenden y las agravas. Entonces, era lo que yo no quería, meterle un esteroide intraarticular con una posibilidad de una infección y con esto empeorar su caso. Por eso quise estar muy seguro de que no había una actividad para poder hacer esto. Entonces, en pláticas con el paciente, con el médico del equipo y yo, decidimos que no solo fueran con esteroides, sino que él se había beneficiado de las infiltraciones de ácido hialurónico en las rodillas. Entonces quisimos intentarlo y tuvimos buenos resultados, poniendo un poco de ácido hialurónico en el carpo. Y es lo que hemos hecho hasta ahora, creo que ha sido en 2 ocasiones desde febrero. Ok, estas infiltraciones de ácido hialurónico, ¿cómo funcionan? En el caso también, pues, de él, ¿cómo han funcionado? Eh, Ayudan con las artrosis de grado 1, grado 2. Ya grado 3 y grado 4 no tienen mucho valor clínico. Lo que hacen es aumentan, hacen más flexible la articulación, ayudan con la nutrición del cartílago, mejoran con el aspecto de la inflamación local de la sinovial, lo disminuyen y también esto por consiguiente mejora el dolor. Entonces, por varios métodos ayudan a la función articular eh, cuando el cartílago ya no tiene una salud adecuada. Doctor, yo tengo una duda y es, antes de tomar todos esos cultivos que usted menciona, ¿qué manejo antibiótico, o sea, se inicia manejo antibiótico, esperamos a los cultivos, después qué manejo antibiótico debemos dar? ¿Cuál es como el orden y la recomendación del tipo de antibióticos que debemos utilizar en estas infecciones? Sí, de hecho, hoy tuve una charla con la doctora Alicia López, que fue nuestra infectóloga, con la que nos apoyamos cuando hay este tipo de afecciones, porque estuvimos platicando un poco de lo que fue el caso de Jonah, y a él el manejo de antibióticos lo formularon como para una infección superficial. El manejo de antibióticos fue corto, como por 2 semanas. Él estuvo con clindamicina y al hacer la identificación, la modificación del tratamiento se hace con levofloxacino y doxiciclina por 6 semanas, porque ya sospechábamos nosotros de una afección del escafoides. Entonces ya estábamos pensando en que esto se había convertido en una osteomielitis. Por eso había tenido tanto tiempo de progresión y tanto tiempo con este problema y no salía adelante. Entonces se convierte el, la dirección de ese antibiótico no nada más a tejidos blandos, sino también pensando en que estamos manejando una infección ósea, lo cual debe ser más prolongada. Él estuvo con antibióticos intravenosos por un tiempo de 1 semana más o menos, y continuaron vía oral en casa a completar 6 semanas, levofloxacino y doxiciclina. Ok, ¿y en qué momento deberíamos pensar en gérmenes atípicos? Por ejemplo, tuberculosis, que digamos en Colombia es pues algo que se ve, pero pues para el resto, digamos, de la literatura es un germen completamente atípico, todo el micoplasma. Acuérdate que siempre que hay algo que no es lo normal, debemos de pensar en que algo está pasando con el organismo de ese paciente. Generalmente estos gérmenes atacan pacientes que están débiles de su sistema inmunitario, pacientes diabéticos, pacientes que están con medicamentos inmunomoduladores. Entonces, esos ya caen en otro grupo de pacientes que difícilmente un deportista de alto rendimiento va a hacer las dos cosas, ¿no? Que son pacientes ya enfermos de otras cosas. También las heridas que presentan infecciones atípicas, por ejemplo, los que trabajan lavando loza, los que trabajan
en donde están expuestos a tanques de agua, a peceras. Ellos pueden presentar una infección atípica con Mycobacterium marinum. Estas infecciones forman cuerpos de arroz o unos gránulos en los tejidos blandos que semejan granos de arroz, pero son pacientes que están expuestos a un ambiente diferente. Entonces son cosas que no los vemos todos los días. Igualmente, estos trabajadores que están todos los días con las manos húmedas lavando platos, que tienen infecciones o paroniquias crónicas que son muy diferentes a una paroniquia aguda, donde las bacterias de la piel son las que colonizan más frecuentemente. En estos trabajadores que tienen paroniquias crónicas generalmente son por hongos. Entonces son cosas que debemos nosotros de sospechar cuando estamos haciendo nuestra historia clínica en la evaluación inicial del paciente, que nos prenden las antenas. O sea, esto no es normal, algo está sucediendo. Entonces, para eso sirven nuestras historias clínicas y nuestros interrogatorios, para saber por qué está sucediendo algo atípico con este paciente. Adelante, Jorge. Perfecto, doctor. También yo le quería preguntar actualmente cómo ven el retorno deportivo de Jonathan, qué tan rápida ha sido su recuperación, qué esperan como de que vuelva a jugar profesionalmente pues con el Monterrey, cómo va por ahora en ese proceso. Él ahora está muy positivo, él tiene muchas ganas de regresar al equipo de sus amores, que es el Rayados del Monterrey. Nosotros hemos estado haciendo lo posible por ayudarlo con la salud de sus manos para que esto sea posible. Ahora está en un proceso de regreso al equipo. Yo creo que sí va a tener oportunidad de jugar algunas 2 o 3 temporadas más. Ok, perfecto, doctor. Con respecto a la infección y pues a la artritis y osteomielitis que había pues desarrollado Jonathan, después de hacer los lavados del manejo antibiótico, ¿hay alguna forma de saber en qué momento ya está totalmente curado o solo con la clínica del paciente? ¿Cómo se determina eso? No, lo hemos estado determinando, aparte de con la clínica, monitoreándolo con estudios radiográficos y con eh, los resultados de la proteína C reactiva, que desde que terminamos que desde que terminó su tratamiento antibiótico, esta proteína C reactiva la ha estado monitoreando la doctora infectóloga. Entonces, ya con cifras normales de esto y con clínica negativa, y con la radiología también sin ningún cambio para mal, entonces ya nosotros damos por hecho que ya el evento infeccioso ha terminado. Ok, ¿qué tipo de imágenes han utilizado para este seguimiento? ¿Cuáles son las que más Solamente usan? radiografías simples. No hemos hecho desde el evento anterior, no hemos hecho ninguna otra modalidad. En esa ocasión sí hicimos resonancia, hicimos TAC e hicimos la gammagrafía UV. Pero ahora solamente hicimos unas radiografías y en una yo veía que el tracto de esos clavos me daban la impresión de que habían causado una fractura por estrés en el escafoides. Es ahí cuando hago el TAC y nos damos cuenta que el escafoides no estaba fracturado, era nada más la huella de uno de los clavos que le habían colocado. Doctor, tenemos una imagen que usted nos compartió. Ujú. Va a compartir pantalla para que nos explique un poco qué es esta imagen, cuándo se utiliza, cuándo se pide y por qué se le pidió a Jonathan. Esta es la gammagrafía UVI que te digo, que le hicimos cuando él nos pide que lo infiltremos. La gammagrafía es un estudio de medicina nuclear en donde se detecta el metabolismo óseo. La gammagrafía normal, la regular, se indica, por ejemplo, en sospechas de cáncer de hueso o de metástasis de hueso, en donde se detecta qué parte del esqueleto está formando hueso y está con el metabolismo aumentado. En este caso, que es una gammagrafía UVI,
que es ubiquicidina. Es un marcador que se le adhiere a las bacterias. Entonces, al momento de hacer el estudio, la parte del organismo que presenta tejido bacteriano es el que sale positivo o sale con marcaje positivo en el mapeo. Entonces, en el caso de Jonah, tenemos las dos manos. En la imagen superior izquierda vemos las dos manos en color verde con el centro de la muñeca en color amarillo y rojo. Eso nos indica que el marcador, el radiomarcador que ellos utilizaron está prendiendo por la presencia de unidades bacterianas. Perfecto, doctor, muchas gracias. De nada. Doctor, también yo había visto que pues Jonathan tiene bastantes tatuajes en los brazos y en general queríamos preguntar si el hecho de tener tatuajes o incluso de tener perforaciones o alguno de esos tipos de elementos metálicos aumentan el riesgo de infección. No para nuestro caso. La presencia de tatuajes pues son depósitos de tinta que están en la dermis. Si el tatuaje curó bien, porque hay que darle su tiempo como una herida. El tatuaje cura en 2 semanas aproximadamente. Y si no hay presencia de infección, ese tatuaje se considera sano, libre de bacterias. Y el uso de piercings, de igual manera. O sea, un piercing se puede infectar en el lugar donde está colocado, pero de ninguna forma podría influir en el caso de la infección de la que estamos hablando. Ok, él como pues portero, el uso de guantes pudo haber tenido alguna implicación en el desarrollo de la infección. No, no de ninguna manera, porque nunca jugó con heridas abiertas. Sí, nunca regresó a uso de guantes con heridas abiertas. Siempre se tuvo ese cuidado que en las prácticas y en la rehabilitación ya fuera con heridas selladas y libres de infección. Ok, doctor. Pues ya como hablando un poco más de la intervención y del ambiente pues hospitalario y quirúrgico, ¿qué se recomienda para preparar la piel antes de la cirugía y pues prevenir este tipo de infecciones? Ok, el lavado prequirúrgico depende qué hay de disponible en tu hospital, pero cuando estábamos estudiantes todavía usábamos el yodo, el Isoline, con lavado mecánico hasta por 10 minutos. Nosotros actualmente usamos clorexidina, tanto para el lavado prequirúrgico de la zona. Son unos aplicadores que tienen el líquido, rompes el contenido de la ámpula de vidrio dentro del aplicador y este se aplica en la piel de la extremidad que vas a operar. De la misma manera usamos clorexidina con alcohol para el lavado de manos del cirujano. Esto recorta los tiempos de lavado prequirúrgico y tiene mayor efectividad para el control de infecciones. Ok, doctor, perfecto. Y digamos, recomendaciones para el paciente cuando ya después de la cirugía que tiene su vendaje o lo que tenga, ¿qué le recomiendan para prevenir estas infecciones? De repente dejé de verlos, no sé qué sucedió. Están las pantallas en blanco. ¿Ustedes sí me ven bien? Sí, doctor. Ok. Sí Sí, lo doctor. vemos muy bien. Ya se Estamos arregló. viendo. Ya se arregló. Bueno, el control de la herida y el cuidado de la herida de por lo menos 2 semanas debe ser, yo en lo personal, mi práctica es no te quites tu vendaje, no mojes tu vendaje y procura no retirarlo para nada. Y lo cubrimos con una bolsa de plástico para su baño diario. Evitamos que hagan ellos curaciones en domicilio. Los mexicanos son muy dados a hacer curaciones en casa con productos y agua y jabón y todo. Y el mantener una herida húmeda es una herida que es más propensa a infectarse. Entonces, en mi práctica es, no te quites el vendaje, manténlo seco y protégelo durante el baño. Esto nos mantiene la herida protegida, la herida seca. Lo vemos a la semana de la cirugía, no los vemos hasta las 2 semanas. Los veo yo a la semana, quito todos los vendajes y si hay algo que hacer en cuanto a antibióticos, ahí lo iniciamos. Pero siempre protegemos esas heridas o esas incisiones
manteniéndolas secas y que no se quiten su vendaje y que no se lo mojen durante su baño. Ok, doctor. En cuanto al manejo farmacológico después de la cirugía, ¿dejan algo en específico, algún antibiótico o no es necesario? Si es herida limpia, controlada y no estuvo contaminada por alguna lesión penetrante, yo ya no estoy dando antibióticos. Eh, es difícil en nuestra cultura, como latino, como mexicano, nos hemos topado con muchos pacientes que dicen, no me va a dar antibiótico, doctor, me voy a infectar. Y no, tranquila, no pasa nada. Pero si acaso uno de esos pacientes sí llegan a presentar un poquito de eritema al final de la semana, pues tú eres el culpable, ¿no? Entonces, es difícil tomar esa decisión con una población como la mexicana, pero siempre y cuando tengas una comunicación con tu paciente antes y le expliques que no es necesario, que la literatura soporta esta decisión, pues no les damos antibióticos. O sea, túneles del carpo, dedos en gatillo, heridas pequeñas, ya no estoy dando antibiótico. Si acaso detecto un eritema o algo que me llame la atención, que no me guste, a la semana lo puedo iniciar ahí, pero generalmente ya no. Ok, doctor. En cuanto a los clavos, ¿usted prefiere que sean debajo de la piel o por afuera? Yo debajo de la piel. Sí, yo Ok. trato de dejarlos el 100% de las veces debajo de la piel. Doctor, en el caso de Jonathan, ¿existía alguna manera de haber evitado esta infección? No, la verdad es que es una complicación que a todos nos pasa. No queremos que sucedan estas cosas. El- el- la entrada de bichos por el tracto del clavo es bien conocida, es muy frecuente y esto sucede. La verdad es que medidas preventivas para esto, pues se le dieron antibióticos postoperatorios, se le lavó en quirófano porque fue en un buen hospital. Yo creo que lo que hubiéramos podido hacer, o en el caso de Jonah, su médico pudo haber dejado los clavos por dentro, pero es una decisión que es diferente para cada médico, ¿no? Doctor, ¿y qué cuidados específicos tienen estas heridas con los clavos por fuera como los tuvo Jonathan en su momento? ¿Qué cuidados debe tener y sobre todo él como deportista que igual debe permanecer en digamos que en un entrenamiento funcional? ¿Qué cuidados debería tener el deportista? Los clavos hay que cuidarlos con mucha higiene, o sea, mantenerlos secos, mantenerlos limpios, usar agua y jabón para hacer el lavado después de las 2 semanas, ya que se encuentra sellado ahí las incisiones, pero si los dejas por fuera sí hay que prestarle mucha atención, no separarte tanto en tus citas de control, porque luego pasa esto, ¿no? Entonces cada semana estar viendo esos clavos que no se estén infectando. Y en ese caso sí daría yo, por ejemplo, si los dejo por fuera, sí daría yo 7 días de antibiótico postoperatorio. Bien, Manuel, yo tengo una pregunta. Yo también dejo los clavos por debajo. Últimamente lo que hago yo es colocarle una sonda cubriendo, una sonda de estas, Nelaton, de estas sondas que utilizamos para niños, cosas de estas. Yo la corto y cubro el clavo tratando de crear una barrera plástica entre el clavo y la piel, un poquito de eso. Y lo otro es utilizar una barrera con gasas con antibiótico. ¿Tú qué opinas de eso? Las gasas con antibiótico tipo Bactigras, dices tú. Sí, 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 son Sí, de sí, sí, estas. sí las usamos mucho, no nada más con clavos, sino cada que cierro con un nylon que está el hilo no reabsorbible por fuera, la cubro con una gasa de estos. Si traen antibiótico, te protegen unos 4 o 5 días, y si por alguna razón el clavo está por fuera, yo los cubro con Bactigras. Bien, revisando el caso un poco y tal vez de pronto ayudándole a Gabriela, el drenaje quirúrgico, si tú hubieras tenido la oportunidad de
de drenar esta infección. Artroscopia abierta, ¿qué opinas de los dos abordajes? ¿Cuál de los dos te gusta más? ¿Qué ventajas le ves uno al otro? No sé, creo que es un tema importante. En el caso del lavado inicial, en el que no me tocó hacer a mí, yo pienso que fue bueno hacerlo abierto por cómo se veía el drenaje de material purulento y aparte para revisar la reconstrucción que hicieron. Pero también tiene ese propósito. Pero ya cuando me toca a mí, que no había tanta pus, que sí encontramos datos positivos de infección en los laboratorios, pero no era una efusión palpable, no había un absceso donde dijeras tú, lo tengo que abrir y drenar y lavar bien, decidimos hacerlo artroscópico. Y la verdad es que no encontramos pus dentro de la articulación, sí había mucha adherencia, pero un líquido purulento como tal, no. Si hubiéramos sospechado una... David, ¿tú estás escuchando? No, doctor, creo que se congeló la imagen del doctor Ruiz. Sí, creo que lo perdimos. Lo perdimos. Lo perdimos. Mientras tanto, doctor, mientras recuperamos al doctor Ruiz, doctor Aguilar, ¿ha tenido usted casos como este en su experiencia profesional? Tanto como deportistas famosos como este, no. Y este es por eso cuando Mateo me invitó a que buscáramos a un caso interesante, este pues es un arquero muy conocido, muy famoso en México, y evidentemente es una catástrofe total, una complicación de estas. Ahí entró Emanuel por otro dispositivo, o no sé cómo hizo para entrar. Sí, es que se me acabó la pila de la laptop de repente, no me di cuenta. Ok. No, me preguntaban que si yo había tenido un caso muy, muy parecido al tuyo, y yo les decía que yo no soy tan famoso como tú, No, yo tampoco soy. que para mí pues es una catástrofe este caso, la infección, obviamente a pesar de todo el manejo, la prevención que se puede hacer para evitar una complicación mayor como esta, evidentemente la situación es realmente dramática porque esto va a llevar a adherencias, no hay un futuro asegurado en control de infección. Y obviamente pues es muy corta la vida deportiva de un futbolista, pues no llegan, el arquero creo que es el que más años puede llegar a realmente tener una vida profesional Activa. activa y buena, sí, mientras que un futbolista de campo, pues no. La verdad es que yo no he tenido oportunidades específicamente de un deportista. Bien, Gaby, tienes más preguntas para Manuel, creo. Sí, doctor, yo tengo otra pregunta. ¿Qué opina usted del uso de antibióticos profilácticos en este tipo de intervenciones? ¿Hubiese ayudado en algo? Sí, los antibióticos profilácticos es la razón por la que nos podemos permitir no dar antibióticos para llevar a casa. O sea, la actividad del antibiótico profiláctico es la que nos va a ayudar a prevenir ese tipo de infecciones. Entonces, siempre en mis casos, que cuando no es alérgico, nosotros le damos al paciente cefalotina 2 gramos intravenoso, 1 hora previo al evento, y lo mantenemos, si acaso es una cirugía muy prolongada, damos otra dosis de 1 gramo a las 4 o 5 horas. Cuando son cirugías muy largas, ¿verdad? Estamos hablando que 90-95% de las cirugías duran menos de 1 hora. Pero en cuestiones de reimplantes o de colgajos o cosas así muy, muy largas, damos otra dosis en medio de la cirugía. Pero sí, en todas damos. Ok, doctor. Si tienen alguna pregunta, pueden dejarla en el chat para hacérselas al doctor. ¿Tú, Francisco, mismo esquema? Sí, nosotros realmente clasificamos las heridas
limpias contaminadas, en heridas limpias usamos antibiótico profiláctico, y todo lo que implique manejo articular o manejo de hueso, es mandatorio usar el antibiótico profiláctico. Usamos cefalosporinas de primera generación. Y si es alérgico a la penicilina, pasamos al uso de clindamicina. Yo también. No, estoy muy de acuerdo contigo. Yo no utilizo antibiótico para la casa. De hecho, ya hay estudios en el que, por ejemplo, en liberación de dedos en gatillo, en resecciones de gangliones, en procedimientos en los cuales sean menos de 20 minutos la realización, no utilizo antibiótico profiláctico. Hacemos una muy buena preparación de la piel. Lo importante de la preparación de la piel en este caso es utilizar una base con alcohol isopropílico al 70%, que era lo que decía Emanuel. Es la clave. Tú puedes utilizar yodo, puedes utilizar clorexidina, pero el alcohol isopropílico es lo que realmente funciona. Hoy en día tenemos mezclas de ambos a preparaciones estándar. Entonces es lo recomendado para el manejo de heridas. Bien. Creo que por ahí había una pregunta en el chat, la pusieron, levantaron la mano y creo que le iban a parar. Había una mano levantada de Juan Manuel para que porfa nos deje la pregunta por el chat. Podemos hacer al doctor. Doctor, yo una duda ya digamos con el tema de toda la recuperación en la que va Jonathan. ¿Cómo ha sido el manejo? Ya hablamos de la parte médica. ¿Cómo ha sido la parte del manejo psicológico? Porque ha estado bastante tiempo por fuera de las pistas. Estoy desconectado de ese tema. Sé que él va a terapia, pero desconozco el manejo que se le hayan dado. Buena pregunta, tengo que investigarlo con él, pero creo que sí es importante. Es un duelo en donde esta lesión lo está sacando de su vida profesional, lo está sacando de obtener ingresos de esta forma. Entonces eso debe pegarle mucho por el lado psicológico, pero no estoy seguro si él está teniendo este tipo de manejos. Deberíamos de tenerlo con él, en definitiva, pero una respuesta concreta no te la tengo. Tenemos una pregunta en el chat, la manda Carlos Andrés Vázquez, dice: buenas noches. En su medio, ¿qué tanta relevancia se le da a marcadores como la procalcitonina? Y en caso de utilizarla, ¿la utilizan para desacelerar el manejo antibiótico o únicamente como apoyo diagnóstico? No la utilizamos. No sé si el equipo de infectología la utilice, pero nosotros no la utilizamos. Y para hacerle la pregunta también al doctor Aguilar, en nuestro medio, ¿cómo funciona? Igual, nosotros no la utilizamos como un marcador para poder determinar el manejo. En forma general, yo creo que en el tema de infecciones lo más importante es ser muy agresivo. O sea, es nunca pensar que uno tiene una infección pequeña. Y sobre todo, si hay los tractos, por ejemplo, de los clavos, mira, tú le puedes pedir hemograma, le puedes pedir procalcitonina, le puedes pedir PCR, BCG, te pueden encontrar un hemograma con unos leucocitos que están sobre 10.000 o 9.000, y tú dices, mira, no, te doy antibiótico oral y vete para la casa. De golpe no. Lo que tienes es una infección que necesita un cuidado de esos tractos, que debes retirar rápidamente los clavos. Se perdió la cirugía, o sea, el miedo que nosotros tenemos, que es una reconstrucción escafolunar, es tal vez de las cirugías más grandes que puede haber, porque finalmente es reconstruir un ligamento que es la clave y la función del cardio. Y allí nos tomamos mucho tiempo. Hay diferentes técnicas las que ustedes utilicen o el médico utilice, pues no varían mucho. Pero ante una complicación como esta, lo peor que le puede pasar al paciente es que tenga una artritis séptica y o una osteomielitis, ¿cierto?
porque eso sí va a condenar el cartílago a morir. Entonces ya no importa el ligamento, si el ligamento se perdió, se perdió. Y ya está. Entonces el debridamiento profuso en salas de cirugía, yo también estoy de acuerdo que el primer debridamiento debe ser abierto. La ventaja de hacerlo artroscópico es que irrigas todas las articulaciones. Quiero decir, toda la articulación, la radiocarpiana y la mediocarpiana, pero pues finalmente abierto pues hace lo mismo. Y ya está. Yo le quería preguntar a Emanuel, ¿qué opinas de esto va mal, tiene artrosis? ¿Cuándo te pasas a un procedimiento de salvamento? Estamos hablando de un paciente que tiene dolor, que sigue, este muchacho, ¿cuál va a ser el pronóstico si sigue con dolor? Pues ya conociendo cómo está el estado del cartílago. Te la puse difícil, ¿no? Sí, es una decisión difícil porque ya es sacarlo completamente. Discúlpenme. Salud. Gracias. Ya es sacarlo ahora sí por completo. O sea, él ya no va a hacer esto más. Tienes que pensar en qué carilla articular puedes salvar para hacer fusiones parciales. No irte a una fusión completa de la muñeca, dejarle a ese paciente cierto grado de movimiento para que no le quede una muñeca rígida de pronto, sino que siga teniendo algo de movimiento haciendo una fusión parcial, por ejemplo, un radio escafolunar, en el caso de tener una buena mediocarpiana. Pero basarías la decisión en cuál es la que está más afectada. ¿No te da susto meterle metal? Meterle metal como pensando en una Motec, en una prótesis. Sí, o de golpe, más que una prótesis, pensando, por ejemplo, en el hecho de que tú tiene artrosis, tuvo la infección, lo voy a llevar a una artrodesis, de golpe una artrodesis Sí, parcial. claro. Siempre el temor ahí en el biofilm famoso existe, ¿no? Pero ante una necesidad clínica y con un paciente que tiene mucho dolor, pues nos lo llevamos con mucho cuidado, ¿no? Ahora sí que extremamos precauciones en el caso de requerir un metal o un implante, pues cuidarlo ahora sí muy, muy de cerca para detectar muy a tiempo estas infecciones si es que se llegan a presentar nuevamente. Entonces, sí me daría miedo hacer un implante con él. Así como me dio mucho pendiente hacerle una infiltración tan simple como eso para no prender otra vez ese evento infeccioso. Lo mismo con un metal, ¿no? Perfecto. Sí, de acuerdo. Tenemos una pregunta en el chat de Natalia Olmos, que es residente de primera de la Universidad Javeriana de Ortopedia, y dice: buenas noches, he visto muy pocas artrocentesis en articulaciones del carpo o incluso en la radiocarpiana. Para articulaciones pequeñas con sospecha de infección, siento que vamos en muchas ocasiones directo a las máquinas. Me llamó la atención que el doctor Emanuel nos comentó de líquido articular. Quisiera saber su experiencia y con qué frecuencia se realizan para el proceso diagnóstico. Siempre que se sospecha que hay una infección articular con efusión palpable y muy evidente, tienes que hacer una punción para el estudio el estudio celular y el análisis de ese líquido. Y aparte para hacer tus primeros cultivos. Entonces, cuando hay una efusión y tienes un absceso muy grande que no hace articular, tratar de hacer siempre la punción y el estudio del líquido. No son tan frecuentes. En nuestro medio, el paciente al tipo de pacientes al que yo estoy expuesto, no es tan frecuente. Es medicina privada, yo no practico medicina pública donde esto es aún mayor, pero lo poco que nos toca ver, sí es lo que hacemos. Perfecto.
Doctor, sí, y la pregunta porque me llamó la atención que pues para el hombro, para la rodilla, yo creo que no hay dudas en que una articulación con efusión, vamos directo a hacerle un estudio de líquido, pero me ha tocado yo creo que un solo caso de una osteomielitis del carpo y fuimos directo a una resonancia, no, yo creo que no estuvo como en el enfoque diagnóstico pensado hacer una punción articular, no sé si el doctor Aguilar Lo que haya pasa, visto más como en nuestro medio si se realicen. lo que pasa, Natalia, es que también hay patología no infecciosa que te puede dar se puede sugerir una infección, pero al fin y al cabo no es infección. Algún otro tipo de artritis por cristales, por gotas, donde hay efusiones, donde hay enrojecimiento, aumento de la temperatura, hablando de una infección, de una efusión cerrada. Entonces, hay entidades en donde no es origen infeccioso y se comportan como una infección. Entonces, esa es otra razón por la cual debemos de tener la herramienta de ir a ver el bicho, de ir al laboratorio y presentarles ese líquido y buscarles en el gramo y buscarles en el cultivo ese bicho, porque por esta razón, sobre todo, por estas entidades que no son infecciosas, pero parecen infecciosas. Entonces, no sé si respondí un poquito tu duda. Sí, señor, gracias. No, gracias a ti, Francisco. Yo al respecto, de golpe, entendiendo en otra arista la pregunta que hace Natalia, la resonancia, pues cada vez nosotros la tenemos con mayor acceso. Ahora, yo estoy completamente de acuerdo con Manuel, o sea, la artrocentesis es un estudio rápido, nos permite de algún modo sacar simuladores de infecciones. El problema principal que nosotros tenemos, y les voy a ser muy sincero, es el entrenamiento para poder hacer la artrocentesis. Y allí es donde es muy importante, dada la baja frecuencia de artrocentesis que hacemos de muñeca, a diferencia de una rodilla, que es una articulación gigante, una muñeca necesita un poquito de entrenamiento. No es difícil funcionarla realmente. Tiene muy poco líquido, a menos que haya una efusión profusa, pues no vamos a encontrar grandes líquidos. Y lo mismo pasa en el hombro. Entonces, las personas prefieren tomar exámenes como resonancias con contraste, de dilatar un poco la artrocentesis en función más de no poder hacerla por la habilidad de funcionar la muñeca, que realmente por la razón real de la premura del diagnóstico de la entidad. Entonces, creo yo que un desafío para nosotros es enseñar que así como nuestros ortopedistas funcionan una rodilla, pues también hay que funcionar un tobillo, hay que funcionar una muñeca, y tiene el mismo valor diagnóstico. Bien, nos quedan 5 minutos, creo que no sé si tenemos más preguntas, Mateo. Creo que no, déjeme revisar. Juan Manuel Pradilla puso una pregunta y es el uso del scan para buscar una infección preciso, osteomielitis, en comparación con la gammagrafía. ¿Cómo funciona el PET versus la gammagrafía? Discúlpame, no te escuché del todo. Están preguntando por la utilidad del PET scan. Sí, señor. En comparación con la gammagrafía. Nunca lo he utilizado. Total desconocimiento si esto tiene validez para buscar infecciones. No estoy familiarizado con ese estudio para esta razón. El PET scan acá los hacen los oncos, los neumólogos, pero no sabía que se podía hacer también para infección. No sé si tú lo hagan allá, Francisco, ustedes. Pues realmente nos pasa exactamente lo mismo. Nosotros usamos PET scan para rastreo oncológico.
no creo que sea por ahora un elemento o sea, que podamos pedir de forma inmediata para documentar una infección. Y en prótesis sé que hay estudios tratando de identificar aflojamientos sépticos de prótesis, y los resultados pues no han sido muy alentadores en función de tratar de identificar el diagnóstico. Entonces, pues yo creo que en la medida en el que podamos tener un método fácil, rápido, económico y que todo el mundo pueda tener acceso a él, pues es lo ideal. La artrocentesis para mí es una muy buena herramienta. La resonancia con contraste hoy en día cada vez más la tenemos en nuestros hospitales en acceso, pero pues como todo, creo que el hecho de poder aislar el germen y la clínica del paciente, sobre todo un dolor profuso, un paciente que no permite para nada la movilidad. Independientemente del caso de Jonathan, estamos hablando de un paciente que tenga una sospecha de una infección articular. Piensen siempre que hay una artritis séptica. Y funciónenlo y trátenlo como una artritis séptica. Es lo primero que uno tiene que tener en cabeza. Hay que tenerle terror a estas infecciones. Es mi mensaje. Bien, Mateo, creo que ya nos quedan 3 minutos. Yo quiero cerrar, tomar un minuto para de verdad felicitarlos a Gabriela, a Mateo. Este es un espacio, como le contaba yo a Emanuel, en el semillero de ortopedia, que los protagonistas son nuestros estudiantes de la Universidad Javeriana de pregrado, las personas que realmente hacen que nosotros día a día trabajemos en el hospital, en la universidad. Detrás de esto hay mucha preparación, hay mucho estudio, entonces de verdad muchas felicitaciones. Y por supuesto a nuestro gran invitado, a Emanuel. Emanuel es amigo, es compadre, tuve la oportunidad de conocerle mi formación en el instituto y realmente, aparte de todo lo que le dijeron al inicio, no solamente es un gran cirujano, sino además es un excelente padre de familia. No se imaginan lo que es estar en Monterrey. Tuve la oportunidad el año pasado de visitarlos. La ciudad es increíble, además la práctica allá pues se hace muy bien. De verdad, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y quiero dejar a Mateo ya para el cierre del evento. Muchas gracias a todos. Yo quiero felicitarlos también. Se nota lo que dices de que hubo mucho estudio de por medio para poder hacer esto y pues alentarlos a que no suelten ese buen hábito de buscar cómo ser mejores. Estos grupos de semilleros son muy notables porque son los que ves con el paso de los años que están afuera haciendo una gran práctica. Entonces, no lo suelten, sigan haciendo esto, sigan estudiando y nos veremos como colegas más adelante. Muchas felicidades. Muchas gracias a ustedes, doctores. Para terminar nuestra reunión, quiero primero agradecerle a Gabriela por su gran investigación, la disposición que tuvo para la entrevista, al doctor Aguilar por coordinar todo esto y pues claramente al doctor Emanuel, que pues nos llevó a hacer una charla distinta, que fue bastante amena y creo que nos deja lecciones muy importantes en un tema que es bastante frecuente. Gracias a los que se conectaron y nos vemos en 15 días con nuestra siguiente reunión. Muchísimas Bien. gracias. Mis Chao, datos de muchas contacto gracias. ahí los tienen Mateo, Francisco y Gabriela. Nos podemos ver ahí por Instagram, Ruiz Hans. Cualquier cosa que tengan, por ahí también Síganlo. me pueden hacer cualquiera. Tienen que seguirlo. Tiene tantos seguidores como Taylor Swift, pero no importa. Estás loco. No, pero sí nos podemos mantener como quiera en contacto por ahí. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas Chao, muchas gracias. gracias. Hasta luego a todos. Bye. Chao. Gracias.